El siguiente video va a explicar elementos importantes para comprender la ética como una disciplina de carácter filosófico. Vamos a profundizar un poco en la conceptualización de la ética y la moral. El material es elaborado para efectos del curso y como material de consulta por parte de los estudiantes de Seminario de Ética para Administración de Empresas, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencias Sociales, y es elaborado por la docente Mariam Álvarez Hernández. ¿Cuáles son los contenidos que va a desarrollar el presente video? Lo primero que va a desarrollar es una definición de filosofía. Adicionalmente, para poder entender la filosofía como un área de conocimiento, vamos a comprender que la filosofía tiene un conjunto de ramas. Cada una de las ramas de la filosofía va a tener objeto de estudios particulares. El que nos va a ocupar el día de hoy es la moral. Entonces vamos a entender la filosofía como un área de conocimiento. Existe una rama que estudia la moral. Estudia, además de la moral, los tipos de normas que utiliza el ser humano para regular su vida social, y también vamos a prestarle atención a los actos humanos. ¿Qué vamos a entender por actos humanos? ¿Cómo los vamos a estudiar? ¿Cómo los vamos a comprender? ¿Cómo los vamos a valorar? Otro elemento que vamos a mencionar dentro de este video es acercarnos a una definición de libertad, así como también de la interacción del análisis de la moral, de las normas, de los actos humanos y de la libertad. Vamos a ir construyendo una definición de ética. Y la ética conlleva al desarrollo de una capacidad eminentemente humana que algunos teóricos, algunos filósofos y filósofas la definen como la capacidad ética. ¿Qué es la filosofía? Para efectos del curso vamos a entender filosofía como un área del conocimiento que se ha desarrollado a lo largo y a la par de la humanidad. Conforme la humanidad va evolucionando, así se va profundizando y va adquiriendo nociones diferentes sobre lo que es la filosofía. Para efectos del curso lo vamos a entender como un área de conocimiento que reflexiona sobre objetos específicos de la realidad humana. Uno de los objetos de la filosofía es la ética. La ética es esta área de la filosofía, una rama de la filosofía social que va a estudiar la moral. Va a estudiar la moral y el comportamiento humano. ¿Qué es la moral? Para efectos del Seminario de Administración de Empresas vamos a entender la moral de la siguiente manera y procedo a leer. Es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas, a saber, que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de la sociedad. Entonces, la moral, según lo que está resaltado acá, se transmite de generación en generación, que es lo que ven resaltado en amarillo, evoluciona a lo largo del tiempo, que es lo que ven resaltado en verde, y refiere a una época histórica. Entonces, la moral, desde un punto de vista, tiene que ver con la institucionalidad que busca el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, la moral la vamos a asociar con una sociedad específica que ella misma establece su institucionalidad, y esta institucionalidad lo que busca es el bienestar. Claro, la noción de bienestar va a ir cambiando de una época histórica a otra. Algunos ejemplos con respecto a la búsqueda de ese bienestar y cómo a lo largo de la historia la hemos ido construyendo como especie. Existen tres tipos de formas de construir y de entender esta institucionalidad y la búsqueda de ese bienestar y cómo la fundamentamos. Lo primero que vamos a establecer es que dentro de la sociedad existen instituciones que van a promover este bienestar. Por ejemplo, podemos entender el reconocimiento de órdenes superiores de la autoridad. Esa autoridad puede ser un ser divino, ¿verdad? Como en este caso, tal y como lo ejemplificamos por medio de esta diapositiva, Dios. Puede ser una construcción del ser humano, la razón.
puede ser la ley. Entonces, la autoridad se encuentra, ¿verdad? Y esto que nos dije se encuentra fuera del ser humano. Todas ellas se manifiestan cotidianamente y se materializan, es decir, adquieren vida por medio de instituciones, como por ejemplo la autoridad de Dios por medio de la iglesia, la ley por medio de líderes, la razón por medio del desarrollo de la ciencia. Y también esto se va materializando en personas, colectivos como los gobernantes y los adultos. Otro ejemplo que podemos dar de este proceso de construcción, ¿verdad? De esta materialización o institucionalidad de las normas, podemos también, leo el punto 2, del reconocimiento de esa autoridad, la situación en un lugar diferente de ella. Este reconocimiento se da a partir de lo que se llama una relación de poder. Entonces, por ejemplo, el feligrés tiene una relación de poder con el pastor orienta al feligrés. El inexperto es guiado por el maestro, el niño por el padre. Entonces, las normas también hay un reconocimiento de autoridad, se reconoce la autoridad que la otra persona tiene sobre mí y esta persona representa una institución. El otro elemento que podríamos valorar es el tercero, de la ocupación de un lugar diferente, la transmisión de una forma de preservación social, la relación que hay entre el laico y el eclesiástico en la transmisión de cambios y permanencia de la tradición religiosa, el hijo que hereda las enseñanzas del padre, y luego las transmite a sus hijos y así progresivamente. Entonces aquí podemos ver el tercer elemento de cómo ciertas normas, ciertas costumbres, ciertas lógicas de poder se reproducen de generación en generación. Entonces, a manera de síntesis dijimos que la ética estudia la moral y la moral va a tener diferentes maneras de construirse, de institucionalizarse por medio de instituciones como la iglesia, la ciencia, los gobiernos y los adultos, por medio de normas que están materializadas en el reconocimiento de la autoridad y esta persona representa esa institución. Y el tercer elemento es aquellas normas que se transmiten de generación en generación, ¿verdad? Entonces, estos son elementos importantes que tenemos que considerar a la hora de pensar la moral. Existen diferentes tipos de normas y eso lo van a ir profundizando de manera progresiva en las lecturas. Para tener un esquema básico y todos nosotros partir del mismo principio, las normas surgen del desarrollo de la humanidad, como lo dijimos hace un ratito, de ese ser humano que evoluciona. El ser humano, al evolucionar, crea organizaciones sociales que se materializan en sociedades, ¿verdad? Con diferentes principios y valores, y tenemos, producto de la interacción de esas sociedades, van a surgir lo que son las normas. En términos generales, muy generales, existe la norma religiosa, la norma jurídica, la norma social y la norma moral. La norma religiosa, como dijimos hace un rato, proviene de algo externo, por ejemplo, Dios. Las normas de carácter religioso están destinadas a todos los seres humanos y nosotros respondemos ante Dios. La sanción viene producto de la construcción de la noción de pecado y se espera obediencia de aquellas personas que tienen creencias sobre estas normas religiosas. La norma jurídica es producto también de una construcción humana, pero se materializa en un cuerpo legislativo, ¿verdad? Y para ellos estas normas legislativas, estas leyes son aceptadas por una comunidad política en específica. Se responde ante una institucionalidad que son los tribunales. La sanción está determinada de acuerdo al tipo de castigo que se tenga y están relacionados con un pacto de carácter político. Las normas sociales, ¿verdad? Son más de la cotidianidad, más del día a día y están asociadas con un conjunto de costumbres. Son aceptadas por una sociedad específica. Nosotros le respondemos a esa sociedad específica. Al no respetar esas costumbres sociales podemos generar procesos de vergüenza, de aislarnos y se espera que todos los miembros de la sociedad compartan esas normas. Las normas morales vienen de una construcción meramente individual, personalizada. El destinatario o la moral, ¿verdad? Dentro de esta dimensión de normas está relacionado con una noción más individual, más de persona. Yo respondo ante el incumplimiento o cumplimiento de esas normas. En caso de que yo no la cumpla, genero remordimiento. Y las normas morales, en términos generales, va dirigida a todos los seres humanos. La moralidad se entiende como
Algunos teóricos lo entienden como un proceso eminentemente humano. Es producto de un desarrollo evolutivo que se materializa en normas de carácter personal y particular. ¿Por qué es importante la ética en los momentos actuales? Bueno, Antonio Marlaska, un filósofo español que radicó mucho tiempo en Costa Rica, en un libro Introducción a la Ética del 2007, él define la ética como una disciplina que nos enseña cuál debe ser el comportamiento correcto del ser humano. Adicionalmente, establece una distinción que él dice, la ética como moral vivida o ética útil, que es aquel conjunto de reglas, normas, que regulan y guían la conducta del comportamiento de los seres humanos en una determinada colectividad histórica. Entonces, por ejemplo, las reglas y las normas y las prohibiciones que había a principios del siglo XIX no son las mismas o no son las mismas que estamos hoy en el siglo XXI. Entonces, los seres humanos de un periodo histórico particular cumplieron, ¿verdad? Decidieron cumplir un conjunto de reglas y normas que regularon su conducta y que los orientaban. Entonces, a modo de ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los pueblos se dejaban guiar por un conjunto de normas, ¿verdad? Por un conjunto de mandatos. Producto del Viejo Testamento al Nuevo Testamento hay una ruptura, ¿verdad? Hay un cambio de reglas, de normas, y que van a marcar un periodo histórico de la humanidad. Entonces, la ética como moral vivida, repito otra vez, tal y como lo están viendo acá en la diapositiva, refiere a un conjunto de reglas, normas y prohibiciones que van a regular la conducta y el comportamiento, pero dentro de un periodo histórico determinado. La ética como saber teórico o ética docens refiere a un proceso de reflexión, justificación y crítica de la moral vivida o practicada. Este tipo o esta percepción de la ética como un saber teórico lo que busca es revisar. ¿Qué va a revisar? Bueno, esas reglas, esas normas, esos mandatos, cuáles son sus fundamentos, por qué se aplica, a quiénes se aplica. Entonces viene a ser una revisión crítica de todo lo que nosotros como sociedad hemos construido como normas que van a guiar nuestra conducta y nuestros comportamientos. En este libro, Introducción a la Ética de Marlaska, él se pregunta que si un bebé puede ser bueno o malo. La respuesta iría más dirigida a qué tanta capacidad racional, criterio de discernir, de decidir de manera voluntaria tiene este niño. En caso de que esta libertad y esta voluntad no esté, quiere decir que las acciones de ese niño o niña no pueden ser objeto de reflexión o de análisis. ¿Pueden los adultos ser buenos o malos? Marlaska diría, pues sí. Pues sí, ¿por qué? Porque hay un conjunto de condiciones que los hacen objeto de responsabilidad de sus acciones. Justamente es la ética como saber teórico hace una reflexión sobre qué, sobre el comportamiento humano y sus actos. Un acto humano, dice Marlaska, tiene que estar marcado por 3 elementos que ustedes están visualizando acá, que es la acción, la razón y la voluntad. El acto humano es el objeto de análisis de la ética. Los actos humanos, es decir, son actos libres, morales, voluntarios e imputables, es decir, son objetos de cuestionamiento. Entonces, un acto humano se va a entender como una acción que va a estar marcada o iniciada por la razón y por la voluntad. Y el acto humano con estas condiciones es el objeto de análisis de la ética como reflexión. Hay ciertos elementos que pueden impedir o que yo puedo utilizar para no evaluar un acto humano. Es cuando el acto humano se hace cuando esta acción se genera por ignorancia, cuando esta acción se genera producto de las pasiones desenfrenadas o se genera en un ambiente violento. Si alguno de estos elementos está presente en esa acción, no puede ser objeto de análisis de la ética. A modo de ejemplo, podríamos ver lo siguiente. El presidente Truman autorizó el ataque de Hiroshima y Nagasaki. La acción de autorizar el ataque de Hiroshima y Nagasaki puede ser objeto de análisis de la ética. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de autorizar.
Lo hizo de manera racional y de manera voluntaria. Si se logra demostrar que el presidente Truman, durante su acción de autorizar el ataque de Hiroshima y Nagasaki, fue presionado por otro gobierno, por un conjunto de personas, quiere decir que su acto, el de autorizar el ataque a Hiroshima y Nagasaki, no puede ser objeto de análisis de la ética, porque hay un elemento que impide que sea un acto voluntario y racional. Recapitulando acá sobre los actos humanos, importante, es una deliberación racional y voluntaria de la persona. Son libres y morales, ¿verdad? Recordemos que por morales vamos a entender que pertenecen a un conjunto de costumbres y normas de un periodo histórico y por lo tanto son imputables. Entonces, nosotros podemos analizar una acción, el disparar un arma de fuego. Esta acción, el disparar un arma de fuego, ¿verdad? La acción puede ser asesinar, puede ser el tiro al blanco o puede ser ejecutar la pena de muerte. En caso de que yo vaya a analizar esa acción, tengo que valorar el fin. Asesinar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? El tiro al blanco, ¿para qué? Y la pena de muerte, ¿para qué? Con este sencillo ejemplo, lo que quiero ejemplificar es que la ética, a nivel entendida como reflexión, va siempre a hacer una valoración de la acción. Entonces, como ustedes ven por acá, estamos valorando una acción, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la misma y cuál es el fin? Si yo empiezo a valorar cada uno de esos elementos, estoy haciendo un uso de la ética a nivel reflexivo y voy a emitir un juicio con respecto a esa acción que yo estoy valorando. En este caso, disparar el arma de fuego. La libertad. Como se lo mencioné al principio, vamos a hacer un acercamiento a la definición de libertad. Como definición, es una cualidad de la voluntad humana por la que puestas todas las condiciones para la acción puede actuar o no actuar. En eso consiste la libertad. Yo como ser humano, en condiciones totalmente en donde yo puedo ejercer mi racionalidad y mi voluntad, puedo decidir actuar y no actuar y eso genera responsabilidad. Existen diversos tipos de libertad. La libertad física, ¿verdad? Que es sencillamente tener la capacidad de movilizarme del punto A al punto B. La libertad psíquica, que está asociada con el libre albedrío, ¿verdad? La capacidad que yo tengo de tomar decisiones, ¿verdad? Ante un contexto específico. Y la que nos va a ocupar un poquitito más acá es la libertad ética o moral, que supone actuar responsablemente. Entonces, la ética, la libertad ética o la libertad moral implica o va a estar relacionada con la responsabilidad, que es un concepto que vamos a ir trabajando progresivamente y que tiene mucho valor a nivel de la ética profesional. Entonces, recapitulando aquí, la capacidad de comportamiento ético es un atributo de la constitución biológica humana resultante de la evolución, no porque tal capacidad fuera directamente promovida por la selección natural, sino porque se deriva de la capacidad intelectual avanzada. Entonces, un poquitito como lo que hemos venido trabajando en el curso. Visualizamos que el comportamiento ético está muy relacionado con una capacidad intelectual. Una persona, entre mayor desarrollada tenga esta capacidad, más va a ser capaz de reflexionar sobre su comportamiento ante ciertas situaciones. Si esta capacidad intelectual es minimizada o se encuentra afectada, el comportamiento ético de la persona también puede verse afectado. Entrando ya más a nivel conceptual, ¿qué es la ética? Y procedo a leer. Es un saber reflexivo de carácter filosófico, como dijimos al principio. Tiene como objeto la dimensión moral del comportamiento humano, basado en códigos, normas y criterios sobre el bien y el mal, juicios de valor, así como los sentimientos que los comportamientos pueden despertar en las personas, con mira a fundar dicho comportamiento en la responsabilidad y en el ejercicio de la libertad. Entonces, a modo de síntesis, la ética es un saber de carácter reflexivo, ¿verdad? Tiene como objeto hacer valoraciones sobre el comportamiento humano valorado o confrontado contra códigos, contra normas, contra criterios, contra juicios de valor, para poder comprender el comportamiento dentro de la dimensión ética como un comportamiento que va a estar asociado a la responsabilidad y a la libertad.
La capacidad ética en términos operativos las vamos a entender en tres grandes dimensiones. La primera, no sé, recordemos que estamos analizando, estamos articulando, perdón, la capacidad ética con la capacidad intelectual. Entonces yo tengo que desarrollar tres grandes capacidades. La capacidad de prever las consecuencias de las propias acciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta capacidad requiere a su vez la posibilidad de imaginar el futuro y crear imágenes mentales de realidades o cosas que no existen en un momento dado. Entonces, por ejemplo, hace un ratito mencioné que el presidente Truman dio el visto bueno para la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Dentro de este criterio, la capacidad de prever las consecuencias de las propias acciones, el hecho de que yo autorizase esa bomba, ¿verdad? Yo en mi cabeza tengo que tener la capacidad de las consecuencias, ¿verdad? Que esta decisión iba a traer. Segundo elemento, la capacidad de hacer juicios de valor. Depende de la capacidad de abstracción de percibir objetos o acciones como miembros de clases más generales, lo cual hace posible la comparación entre objetos y acciones diversas y percibir algunos de ellos como preferibles a otros. Entonces, esto en cierta forma más simple, la capacidad de hacer juicios de valor es que yo como ser humano debo tener la capacidad de poder abstraer, ¿verdad? ¿Cuáles son de las acciones que se van a generar de una decisión mía que yo pueda determinar cuáles son más recomendables que otras? Siempre tengo que buscar medidas alternas que está muy asociada con la capacidad siguiente, que es la capacidad de elegir entre modos alternativos de acción. Está basada a su vez en una inteligencia desarrollada que hace posible la exploración de diversas alternativas de acción y la elección de determinadas opciones en función de las consecuencias esperadas de antemano. Entonces, ojo acá, la capacidad ética implica que yo tengo que desarrollar la capacidad de ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que yo tomo. Ante esas consecuencias asociadas a la capacidad de juicios de valor, yo tengo la capacidad de poder abstraer y decir, bueno, de la primera consecuencia se va a derivar esta otra, de la segunda consecuencia esta otra y de la tercera consecuencia esta otra. Y a partir de la valoración de esas tres consecuencias, elegir cuál es la alternativa que mejor puede servir para resolver una situación que es conflictiva en sí misma, por medio de la exploración y la elección. Entonces, esto es un elemento muy importante, sobre todo a nivel de emitir juicios de valor. Cada una de estas capacidades está asociada con el conocimiento y con la inteligencia. Este video y esta presentación se realizó a partir de la información contenida en estas referencias bibliográficas: Brenes, Notas de Ética sobre la Juventud; Marlaska, El origen de la ética; y de Marlaska también, Introducción a la ética.